Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país, para que disfrutes sin límites cada momento. Soy Personal, soy Fibertel, soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Muy buenas noches, queridos oyentes. El Tercer Ojo nuevamente en el aire, edición número 117 de hoy, 30 de mayo, a un día de terminar el mes y empezar el mes de junio, que es un mes que nos va a deparar una temperatura bastante mucho más fresca de lo que hemos estado teniendo en la ciudad de Buenos Aires. Este es el Tercer Ojo, un programa cuya conducción está a cargo de Eduardo Fabier Duá, Juan Carlos Celano, panelista. Nueva modalidad del aire, son los panelistas, Osvaldo Juan de Tulio, Augusto Borges Muñoz y quien les habla, Oscar Cesaretti. Estamos en Ecomedios AM 1220, conjuntamente con la RAI, Radio Vaticano, Radio Bangkok y todas las emisoras que nos transmiten este interesante programa de culto, como se puede decir. Hoy que vamos... les tengo que comentar algo, siempre me olvido. Este programa tiene un productor, Federico Politi, y tiene un operador, el mejor de los operadores de acá, gran operador de AM Ecomedios 1220, Gerardo Subirana. Los que nos pueden ver por internet podrán apreciar que estoy solo en el estudio. El resto está haciendo de su entrada triunfal el resto del estudio. Juan Carlos Celano, ¿presente? Presente, mi general. Así me gusta. ¿Quién más está entrando en la tropa? A ver, bueno, no tiene que haber ecos ni aires en un programa de radio. Así que suenen las trompetas, entra el co-conductor Eduardo Fabier Duá. Tarde, pero bueno. Presente, Eduardo Fabier. El ingeniero Aristides. Y nuestro invitado. El ingeniero Aristides Brian Domínguez. Y nos ha demorado el servicio de café del Hotel Panamericano. Queremos hacer nuestra queja desde acá. Bueno, eso de hemos huir... pedido unos cafés 6:25 y los sirvieron 7 menos 10. Bueno, no quisimos irnos con el pedido hecho y sin pagar. Esta es la excusa formal, realmente querían irse sin pagar. Por eso se demoraron. Bueno, vamos a seguir trabajando en el programa. Hoy tenemos muchos temas que yo estaba tratando de ordenar, los temas que íbamos a considerar, que es... Tenemos muchos temas. No sé qué parece empezar, ¿con las encuestas o con Arte Va? ¿O vamos a presentar a nuestro invitado? Primero lo vamos a presentar al invitado. Y le vamos a decir que muchas gracias por estar acá. Sepan nuestros oyentes que nos acompaña hoy, es un honor, el ingeniero Aristides Brian Domínguez Dufresne. Básicamente el ingeniero es ingeniero mecánico, es ingeniero civil, tiene un posgrado en ingeniería nuclear. Todo lo que ustedes quieran preguntar, pregúntenlo hoy o nunca en este programa, pero además es una persona que en algún momento pensó estudiar, es profesor por supuesto de la Universidad Católica Argentina, trabajó en Shell Captcha, fue director de distintas instituciones especializados, estuvo en el Balseiro, veo acá, organizado por el Balseiro, perdón. Es profesor de la profesor de mecánica de la Universidad de San Juan y tiene una serie de libros muy interesantes. Y hablamos con él en el hotel y le decíamos cómo alguien de la ciencia tan dura como ingeniería puede haberse dedicado a la historia. Él nos decía, bueno, empecé por la historia de la ingeniería. Así que, ingeniero, bienvenido.
Muchas La gracias. mecánica de este programa es ahora trabajamos algunos otros temas para dejarle a usted el postre o la parte final. Y en estos otros temas, Juan Carlos, que nos estás acompañando, Osvaldo, que hoy pidió licencia, nos sigue por radio, y Augusto Weigel Muñoz, que está por irse a Europa, está preparando las valijas, no pudo venir. Saludos para todos ellos. Un tema que tenemos, esta semana tuvimos Arteba 2018, y Arteba 2018 nos interrogó sobre el arte, porque Arteba es una mezcla, un encuentro, de 80 galerías de 14 países sobre arte moderno y contemporáneo, y entonces ahí nos empezamos a preguntar cuál es el concepto de arte. Y le hicimos a nuestros oyentes una encuesta sobre opiniones, porque claro, uno dice el arte, uno diría el arte es lo bello. Otro podría decir, mire, el arte en realidad es una representación de la realidad. El arte implica formas nuevas que no están en la naturaleza. El arte es arte cuando nos convoca emociones. Es arte cuando nos transmite ideas. Estos conceptos de arte, que de alguna manera son la gran discusión de qué es el arte, que viene en toda la historia del arte, bueno, se nos presenta y lo presentamos a los oyentes, a ver qué hay en la cabeza de cada uno. ¿A qué le llamaríamos cada una obra de arte? ¿Cuál es el requisito para que algo lo consideremos una obra de arte o no otra cosa? Por ejemplo, ¿te recuerdan Duchamp, a principios del siglo XX, presentó un mejitorio y dijo, esta es una obra de arte, y la firmó Duchamp? Y a partir de ahí ese mejitorio se consideró una obra de arte, y uno diría, ¿es o no es? Entonces yo te preguntaría, Juan Carlos Celano, ¿cuándo vos considerarías que un objeto, siempre estamos hablando de una creación humana, ¿no? No una creación de la naturaleza, que una creación humana, con una finalidad artística o no, se discute, pero que una creación humana es una obra de arte? ¿Qué exigís? ¿Qué te parece que tendría que tener como requisito para hacer una obra de arte? ¿O vos considerarlo una obra de arte? Yo creo que tiene que ser esa obra que toque la sensibilidad de la persona. Como en todas las cuestiones opinables, cada uno tiene su verdad. Y, por ejemplo, fíjense esto que pasó estos días con el cuerpo de Cristo. Era una obra de arte hecha en una torta. Su artista pensó que estaba bien y esto produjo una conmoción. Lo que era una obra de arte para unos era un problema para la iglesia, que le creó también un problema para el gobierno municipal. Yo creo que aquella obra que motiva la sensibilidad de uno es la que es arte. Y arte puede ser desde la escultura, la pintura, la literatura, el teatro, bien, el cine. O sea, lo que de alguna manera trabaja sobre tus emociones, te despierta exactamente, emociones. Que despierta emociones. Bueno, en esto te digo que la encuesta ha sido quizás lo que más votos tuvo. Mucha gente entiende que lo que te emociona es arte, lo que te transmite emoción es arte, lo que te transmite sentimientos es arte. Bueno, ahora sí, el ingeniero Domínguez. La pregunta entonces, digamos, ¿qué debería producir, qué debería comunicar, qué debería transmitir algo para que usted la considere una obra de arte, ingeniero? Bueno, si bien yo no soy un especialista ni tengo formación en la parte artística, pero he tenido personas amigas que sí estudiaron y trabajaron en institutos de formación de arte, ¿no? Yo creo que es fundamentalmente producto de la creación y que transmite una idea, una emoción. Más cerquita el micrófono, se puede. Sí. Y recuerdo que una de las personas que me comentó algo, me decía que una obra de arte debe ser concebida sin pensar en la utilidad práctica, es decir, no debe tener utilidad práctica. Y ahí recuerdo que vino a mi memoria un caso que fue un automóvil, un automóvil famoso, el Cort, del año 1937, que era un auto de avanzada, realmente fantástico, y que una universidad norteamericana lo declaró obra de arte. Ahí nos acomoda. El señor es el que, para que salga en la cámara. Es el acomodador. Gracias.
lo declaró obra de arte. Y ese es el único caso que yo conozco. Sí, hay siempre una contraposición entre arte y utilidad, y ¿no? utilidad. Lo que es útil, más bien diríamos que es del artesano, claro. Y lo que es arte es del artista, ¿no? Sí, hay una división de trabajo ahí. Pero el diseñador era un artista, realmente. Seguro, muchas gracias. Escribano ¿A mí me toca? Si usted quiere. No, sí. Primero, yo voy a decir unas palabras y como corresponde, se los voy a dedicar estas palabras a mi esposa, a Valeria, porque son palabras muy profundas que espero que puedan meditar ustedes sin comprender íntegramente la misma. Yo voy a dar mi concepto de arte, que es el siguiente. La única pretensión del arte es el arte mismo. El arte es la definición del arte. Bien. Bueno, escriban usted Estudié. va más allá. Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, dijiste. No, más Está o muy menos. bien, me Esto, gusta. este es el Muy bien, concepto, muy bien. perdón, esto yo no creé esta definición. Este es el concepto de Joseph Kosuth, que es un artista norteamericano, conceptualista, que realmente, claro, el arte en el Renacimiento era el arte platónico, esta belleza de las figuras, ese detalle, y hoy el arte moderno es un arte conceptual, ideas, es otro concepto. Bueno, el arte es el arte. Más abstracto, En el ¿no? campo del arte se llama obra de arte aquella producción que realiza un artista plástico o cualquier otro individuo, que es el resultado de su creatividad e imaginación y que expresa ya sea un concepto o una manifestación sentimental o emocional. Esta es una definición. Bueno, vamos a ver qué de dice obra de arte. Tatarkiewicz. Dice, obra del arte es la reproducción de cosas, acá estábamos hablando de la realidad, la pintura de la naturaleza muerta, la estatua, la construcción de formas, todo lo que es forma nueva, la expresión de un tipo de experiencias que deleitan, nos gusta, emocionan los sentimientos o produzcan un choque. Hay un tema también del arte como un sentido social del arte, ¿no? Chocar lo que la sociedad quiere, ponerla en cuestionamiento. Arte es asimismo lo que proporciona alimento espiritual. Desde ese punto de vista, el aporte de Shakespeare es mayor que el de una taza hermosa. Miguel Ángel sostuvo que la obra inicia un vuelo hacia el cielo. Y André Malraux que el arte constituye el mundo de la verdad sustraído del tiempo. Bah, interesantísimo. Dice sí que el arte es una actividad humana consciente. Bueno, gracias. Nuestros oyentes, que, a ver, una cosa es lo que dicen los especialistas en historia del arte, otra cosa es lo que dice nuestros oyentes. Eduardo, ¿cuál es la obra de arte que más te ha conmovido a vos? A mí la que vi últimamente, que era el famosa Apolo y Dafne, esta obra de Bernini, en el cual es el momento que Apolo, los dioses, se transformaban en humanos para tener las delicias de la vida humana. Entonces Apolo se transforma en un bello joven y quiere poseer a Dafne. Y Dafne, para evitar esta posesión, se va transformando en laurel. Y la obra de Bernini, en mármol, que está ahí en la Galería Borghese, en Roma, es el momento exacto, que él la toca y ella siente esa sensación horrible y como escapatoria empieza a transformarse en un laurel. Me parece una obra realmente impresionante, interesante. Bernini no le saca ninguna diferencia a mi modo de ver a Miguel Ángel en lo que él era, y es una obra muy conmovedora, ¿no? ¿Y vos, Muy Cesaretti, conmovedora. cuál es la obra de arte que más Parece te que ha está de conmovido? punto Cesaretti hoy. ¿Sí? O sea, a mí... El gol de Maradona será. No, tengo una obra que me gusta mucho, que nunca no pude ir al museo, es El Grito, que ha sido sujeto de muchas de mis pesadillas. Es una pintura moderna, desde 1920. De Munch. Sí, de un De sueco Munch, sí. o dinamarqués, sueco o noruego, no sé. Eso ha sido objeto de muchas pesadillas, ese cuadro. Es noruego. ¿Y usted, ingeniero? Bueno, no tengo una preferida, pero me impresionan mucho las esculturas griegas y también las obras de Leonardo da Vinci. Hay realmente cosas fantásticas, ¿no? Y también otras obras que yo las consideraría obras de arte, como el caso de la Torre Eiffel, o las grandes naves como el Queen Mary II y el Queen Elizabeth, que realmente hay una componente artística muy grande, ¿no? O lo que fue el Normandí, los grandes transatlánticos, ¿no? Ya está anticipando los temas de puerto que Claro. no va a hablar. Claro. Y es el arte del punto de vista de un ingeniero, que Sí, también sí, lo entendemos perfectamente. Y yo estaba pensando qué es lo que
últimamente me ha conmovido, y la Capilla Sixtina es lo que más me ha conmovido a mí, con la desgracia de que a uno lo sacan a los escobazos de ahí, prácticamente, porque es tanta la gente que tiene que transitar. Hay un detector de cómo está tu alma de pecador a no pecadora. Si te consideran pecador, te sacan muy rápido. Se ve que son todos pecadores porque lo detectan, O sea que lo detectan rápidamente. o sea que hay varias películas que hay tomas de la Capilla Sixtina. En sí no se puede filmar, no te dejan filmar. Lo que te vende el Vaticano es toda una filmación de toda la capilla, y con las nuevas técnicas vos vas superponiendo los personajes en esa parte. Si en la película argentina, en la vida de Francisco, se utilizó esa técnica, pero no se puede filmar dentro de la capilla. Me impresionaron mucho también las grandes catedrales de Europa, las catedrales góticas, que comenzaron alrededor del año 1000, ¿no? Que reemplazó al románico. Claro. Pero eran estructuras formidables, y muchas de ellas comenzadas a construir antes del primer viaje de Colón a América, ¿no? Y uno veía las alturas de esas naves enormes, y tenían los medios para hacerlo, ¿no? Era realmente y el fantástico. gótico tardío tan sofisticado, con tantas... iglesia, hay una iglesia en París con el gótico tardío que tiene dos niveles. Le Châtelet, Le Chapelle, no sé. No, me mira a mí, pero no tengo presente. De ahí nacieron cosas importantes como los arbotantes, ¿no? Que se introdujeron para tomar... Ahora, lo curioso... El Taj Mahal también lo curioso todo en la India. Cada escuela y cada momento artístico descalifica al anterior. Porque el gótico es un nombre que pusieron en el Renacimiento al arte bárbaro. Gótico quiere decir grotesco, ¿no? Lo fueron clasificando así. Cada uno fue clasificando despectivamente lo que se hacía antes. Bueno, nuestros oyentes, y vamos terminando con este tema antes de ir a Artebá, que es muy interesante, además de coincidir, dice que el arte es el artista quien debe decidirlo. Otros dicen, todos estos parámetros valen. Un cuadro, más allá de la genialidad del pintor, es muy subjetivo. La belleza, la emoción, lo personal. Emoción y belleza, realidad y emociones, expansión de los sentidos. La obra debe traspasarte y obrar en vos. Este fenómeno constituye un misterio. Acá está hablando del arte como algo sensible, como algo que te emocione. Emoción, belleza y realidad, en ese orden. Belleza combinada con emociones, sentimientos. Creo que una obra de arte te transmite bellezas con imágenes, etcétera, etcétera. A los oyentes, muchísimas gracias. Y realmente hay en nosotros, en el arte, algo vinculado a belleza, a emoción, ¿no? Y también a veces a disrupción, a algo que nos hace chocar, como esto del grito que nos hablaba Oscar Cesarete. Bueno, vamos a Artebá, una pequeña nota. No sé si alguno de ustedes fue a Artebá. Dejamos esa tarea para 2018. para Artebá es una exposición que se viene haciendo muchos años. En realidad son 80 galerías. Esta vez fueron de 14 países que exponen obras de arte moderno y contemporáneo. No es el arte clásico, sino arte moderno, con lo cual tenemos un arte siglo XX, siglo XXI. Recordemos que el arte contemporáneo es un arte conceptual. Lo que debe transmitir la obra es una idea, un concepto, no más que eso. Generalmente es disruptivo, generalmente es un llamado de atención. Entrando y uno miraba, fundamental para ir a un Artebá o cualquier cosa que tenga arte moderno contemporáneo, preguntar. Uno puede llegar, ver por ejemplo una escoba parada en un stand de una galería. Y uno dice, esta escoba parada, ¿se la olvidó el que está ahí hizo la limpieza o significa algo? Es muy delicado. ¿Y cómo lo preguntamos? Hay que preguntarlo con mucha delicadeza, porque puede ser una obra de arte que estamos de alguna manera no valorando, o realmente viene un rato la empleada de la limpieza y se lleva la escoba. Bueno, la escoba era parte del arte, porque expresaba una situación que se dio en el último eclipse, que se decía que como la energía subía, las escobas iban a quedar paradas. Entonces la escoba expresaba esto. En la pared, por ejemplo, de ese mismo stand, había lo que se llama spinner. Fíjense que los spinners son como unos redondeles que dan vuelta, que tenían los chicos en una época, se puso de moda. Entonces spinner todos juntos no giraban, más separados giraban. Entonces
asociaban al Spinner a la libertad. Bueno, un canto de que juntos no somos libres, si nos separamos un poco sí. Tiempo atrás nosotros hablamos de una obra de Marta Minujín que se llamó El Partenón de los Libros Prohibidos, que se hacía en la ciudad de Kassel cada 5 años, recordamos, que en 1933 los nazis quemaron los libros prohibidos y esta artista nuestra, a veces tan brillante y a veces tan discutida, ¿no? Y eso es lo bueno de ella, ¿no? Presentó ahí con libros prohibidos el Partenón, que estuvo durante creo que 5 meses en exposición y después finalmente se desarmó y se regalaron los libros a bibliotecas interesadas. Está bueno. Bueno, y vamos con Arte Va, una pequeña idea. Había una parte que se llamaba Barrio Joven, había lugares donde había performance, porque el arte moderno tiene lo que se llaman las instalaciones y el performance. Instalaciones son objetos puestos en cierto sentido, que significan algo. Por ejemplo, les digo, ustedes iban a un lugar y encontraban como piedras o como rocas o como cosas que venían de una destrucción y pintadas 4 flechas hacia el centro. Y usted decía, ¿qué es esto? Nada. Usted iba y preguntaba y le decían, no, mire, acá en realidad esto es una catástrofe, por eso hay pedazos de roca y de material, y en la catástrofe está marcado el punto de encuentro en los casos de catástrofe. Entonces esto significa que en la crisis que todos vivimos hay que marcar puntos de encuentro para que la gente se sienta segura. Entonces le explican eso, vuelve a mirarlo y le gusta. Cuando lo miró antes que se lo explicaran, usted decía, ¿qué hace acá esta pintura? Por ejemplo, usted después va y encuentra un diamante gigante agrietado. Dice, ¿qué pasó? Entonces le explica, mire, el diamante es lo más duro del mundo, o de lo más duro. Que esté agrietado significa la fragilidad. Si el diamante se agrieta, todo es frágil. Hay una fragilidad de la sociedad y una fragilidad humana. Esto representa la fragilidad. Después estaba un Cupido. Entonces había un cuadro de Cupido que se estaba yendo y abajo y fuera del cuadro un hombre con la flecha ensangrentado. Estas son las formas de arte que son más bien disruptivas para llamar la atención. Una mujer con cabeza de pulpo, un Venus que hecho con chicles mascados, y era un Venus hermafrodita, tenía un pequeño pene y un órgano femenino, y bueno, quería marcar este Venus de alguna manera un choque de algo disruptivo que impresionara, y también una captación sobre la diversidad sexual y el reconocimiento a la diversidad. En realidad, están sobre fenómenos, quería decir que los fenómenos son los que nos dicen qué somos nosotros, porque los otros son fenómenos, y que los fenómenos son temas que poco a poco vamos asimilando en la sociedad. Había un vestido muy interesante con partituras de Mahler, que había sido confeccionado por inmigrantes, de papel por supuesto, que implicaba la fusión de culturas y cómo la música une las culturas. Y bueno, otras cositas más, todavía algunas cosas del arte óptico, que ya está medio salido de moda, y me gustó Baz Luhrmann, que tenía unos cuadros en los cuales él contaba que había ido a ver a Milán, y que había visto La Última Cena, y que lo había impresionado la degradación de los pigmentos en La Última Cena y cómo el tiempo modifica la pintura. Y entonces él decía, bueno, qué interesante este proceso de modificación, qué interesante cómo el tiempo influye en las cosas y en las personas. Bueno, con esto entonces terminamos nuestro Rincón de Arte Va 2018. Es recomendable, son muy pocos días, y vamos a pasar a otro tema enseguida. Comentarios, es que habíamos comentado que La Última Cena no fue pintada en un muro preparado de antemano por Leonardo, sino que fue pintado más bien a las corridas, porque ya el conde Sforza, que era como los Medici en Milán, lo estaba amenazando a la grupete de Leonardo que hagan la pintura que se habían comprometido en el convento. Por eso la pared no fue preparada para esa pintura. Igual, en comparación de años A, todo el recinto lo han dado con medidas de seguridad, en el sentido que se limita el número de gente que puede ingresar,
se humidifica el ambiente, se saca humedad, todo un proceso bastante complejo para mantener la pintura. Durante años no se pudo ver La Última Cena. En los últimos años se pudo concurrir nuevamente a verla. Justamente en el convento donde Leonardo la pintó. Estamos en 19:29, tenemos que anunciar nuestro corte de mitad de programa, señor Dale, Eduardo vamos Fabián. al corte y después seguimos. Gerardo, llévate el programa y vamos con la música. Adelante. Que cada vez que nos vemos somos dos barcos que se cruzan en el mar, uno viene y otro va, o todo lo contrario. Escapemos entonces y vivamos sin horarios, sin leer el diario. Decía hace tiempo, me vuelve a la mente una imagen, a veces despierto. Se ve que es algo importante, se ve que es algo. Sueño que somos un barco mezclado, un barco, hay mar adentro, todo apretado, que tengo miedo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido, pero siempre que llega golpea fuerte. ¿Sabías que el autismo afecta a 1 de cada 68 niños y se presenta en cualquier grupo étnico y social? Si querés saber más, visita la página de APADEA, www.apadea.org.ar. Auspician este programa Proveeduría Médica SRL. Todo para el equipamiento hospitalario. 40 años de trayectoria en el mercado. México 3100, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4932-3000. Juan, por favor, hoy, ¿con qué te esperan en casa vos? Hoy, una tarta de jamón y queso con mozzarella la Paulina, única, exquisita. Qué envidia, ¿eh? Y yo en casa con la cena reencalentada de ayer. La Paulina, hace más de 90 años haciendo los quesos que le gustan a todos los argentinos. Queridos oyentes, estamos jugando con los papelitos. Esto de la cena recalentada, no se lo crean, por favor, ¿eh? Hoy tenemos pollo al horno. Pero bueno, esta es la publicidad. Uno tiene que decir las cosas que necesita la publicidad. Bueno, Gerardo, ¿qué vamos a hacer ahora, Eduardo? Tenemos un tema de separados y tiempo libre. Pequeño micro.
en Ecomedios AM 1220, conjuntamente con Radio Bangkok y la Universidad de San Pacho. La encuesta, el tema es el divorciado. Luego de la separación, ¿hay más o menos tiempo libre? Entonces viene una nota que salió publicada en un prestigioso matutino de la ciudad de Buenos Aires, donde encuestan y llegan a algunas definiciones muy, muy interesantes que dicen, por ejemplo, las personas divorciadas tienen 14 minutos más de momentos libres a diario que las casadas y 1 hora menos que las solteras. La verdad que es una encuesta interesantísima, no sé cómo lo hicieron. Después, mientras que una mujer casada tiene 4 horas y 6 minutos libres diarios, la divorciada cuenta con 4 horas y 37 minutos. Hay una brecha semanal de 3 horas y media. Bueno, es cierto que el soltero tiene más tiempo libre que el casado. Eso es inevitable. Pero, ¿el divorciado tiene más tiempo libre que el casado? A mí lo que me interesaría saber es cómo determinan esos minutos. No importa. Yo creo que eso es todo un cuento, esos informes, porque no existe forma de determinar el tiempo libre de un grupo de cantidad de personas. Toman una muestra de 10 a lo mejor. ¿Será? Era impugnada entonces la estadística. Tome en cuenta, ingeniero, usted que estuvo en el INDEC. Claro, esto es como el INDEC. Que tome en cuenta el ingeniero. Bueno. Esto no fue hecho por la Universidad de San Pacho, que tiene un método mucho sociológico y trabajo de campo mucho más preciso. Acá le dijeron escribir una nota de tantos caracteres y el periodista la escribió. Claro. Pero realmente ahora pensemos nosotros. ¿El divorciado tiene más tiempo libre o el tiempo libre es un problema para el divorciado? Porque uno, cuando tiene estructura familiar, desea un poco de tiempo libre a veces, ¿verdad? Para leer su libro, escuchar su música, hacer una práctica de deporte. Pero a veces ese tiempo libre para una persona divorciada le juega en contra. ¿Por qué? Es un tiempo muerto. ¿Tiene capacidad para disfrutarlo? ¿Tiene capacidad para convertir ese tiempo libre en algo, un ocio creativo? Ese es el tema que nos podemos plantear en esta charla informal, auspiciada por la Universidad de San Pacho. Bueno, yo propongo, así como tengo mi libro para mayores de 60, que le voy a obsequiar al ingeniero para cuando sea grande, yo propongo cuidarse mucho del domingo por la tarde. El domingo por la tarde es un momento para mí tremendo, quizá porque el lunes venían las clases o por lo que sea. Y en el caso de un divorciado, el divorciado puede hacerse actividades el sábado, el viernes mismo, que es un día muy alegre, el sábado, el domingo del día, pero el domingo a la tarde hay que tener mucho cuidado con los fantasmas. No hay un hogar con familia, niños o lo que sea que nos reciba, y ahí la soledad puede pegar. Entonces recomiendo actividades y cuidar este punto. No sé, ingeniero, usted qué opina, si estuvo o no divorciado, si conoce gente y nos puede decir algo de este tema. Sí, yo mismo soy divorciado, y realmente eso me parece que varía mucho de una persona a otra, depende de sus inquietudes, de cómo piensa utilizar su tiempo, ¿no? Si tiene libros de historia para leer o para escribir, no se va a aburrir nunca, diría. Hay tantas cosas para hacer, pero creo que es muy variable de una persona a otra. Depende de cada uno. Coincido con usted que el domingo a la tarde es la hora la hora crítica, ¿no? La hora de los demonios. Lo recuerdo desde la escuela primaria, eso, la angustia que me causaba. El cambio de cosas, ¿no? Que pasan el otro día. Sí. Oscar, vos tenías algo para aportarnos en este tema de tu investigación. Yo no coincido que el domingo sea un momento crítico. Es la hora de las brujas, 19 horas, un día domingo, los chicos no hicieron los deberes, el más chico tiene fiebre, no encuentran las cosas. No, pero estamos en un separado. Está bien, estamos en un separado que puede estar con los chicos y le pueden acaecer todas estas circunstancias dramáticas para un separado. Federico Politi tendría que hablar acá y contarnos sus experiencias de domingo a la tarde, nos está haciendo señas. No, vamos a lo siguiente. El divorciado tiene que tener una cierta estructuración, no es el dolce far niente, porque tiene que ocuparse de las tareas mínimas del abastecimiento, ¿verdad? Después tiene que ocuparse también programar todo el tema de limpieza. Un día tiene que hacer orden y limpieza. No todo el mundo. Eso sí que deprime. Está bien, pero no todo el mundo puede contratar, arrendar o tercerizar ese aspecto. Y después lo más importante, aparte del hábitat, que es una premisa que he formado en este programa, el hábitat del divorciado debe ser reconfortable, agradable, está la red de sostén. Porque ¿qué sufre el divorciado? Sufre que los amigos pueden quedar de un lado o de otro lado de la grieta. Es decir, si eran amigos por motivo de la ex, seguramente no va a ser recibido en esa casa. Si era amigo por el lado de él, posiblemente.
¿Quién sabe? Es un peligro. Es todo un tema que hay, pero bueno, lo más importante para el divorciado es la red de contención, que es una red de contención familiar y de amistades. Y tiene que programar algunos tipos de actividades. En el caso del ingeniero, que encima es un historiador, habrá cubrido parte del síndrome del domingo a la tarde con la lectura de la historia o otros tipos de investigaciones. Pero para la que no tenemos esos hobbies tan profundos, a veces tenemos que inventarnos un poco el tiempo para sobrepasarlo. Bueno, yo recomiendo hacer un curso de amasar y hacer pizzas el domingo a la tarde. Escribano Oscar, gracias por su tema como siempre. Vamos al ingeniero. Bueno, el ingeniero, por supuesto, hemos dicho, experto en ingeniería civil, en ingeniería incluso nuclear. Queríamos preguntarle algo sobre el puerto de Buenos Aires. A ver, usted cuando en la charla previa nos contó algo sobre la fundación, sobre la primera Buenos Aires, la expedición de Pedro de Mendoza. Sí, hay algunas curiosidades. Hay algunas curiosidades, hay varias anécdotas interesantes, ¿no? La primera es que la expedición misma, que era muy grande, alrededor de 2.500 personas en varias naves, más de 10 naves eran, una de ellas no llegó porque era la que traía pertrechos y por eso pasaron tantas penurias, pero esa expedición tuvo un costo muy alto, que lo afrontó Pedro de Mendoza, fue el que pagó la expedición. Y el contrato que firmó con la corona española establecía con qué parte de los descubrimientos, de las riquezas que se descubría, se quedaba la corona y qué parte le tocaban a él. Pero él debía pagar el costo de la expedición y ese dinero no fue, a mi juicio, muy santo, porque fue el producto del saqueo que se produjo en la invasión de Roma y del Vaticano en el año 1527. Fueron tropas españolas y alemanas, el rey de España estaba enfrentado con el Papa, Clemente VII, y fue una lucha tremenda donde pereció más de la mitad de la Guardia Suiza y el resto, unos 50 hombres, lo condujeron al Papa a través del Paseto di Borgo al Castello Sant'Angelo. Y la parte del botín que le tocó a Pedro de Mendoza fue lo que sirvió para pagar la expedición, ¿no? Entre ellas, en esa expedición también venían soldados, no solamente españoles, sino alemanes, entre ellos Ulrico Schmidl, que fue el que escribió las primeras crónicas, hizo los primeros dibujos de la expedición y de la supuesta primera fundación de Buenos Aires. Ahora, esa expedición, digamos, en algún sentido fracasó, porque el Buenos Aires después tuvo que ser levantado, ¿no es cierto? Y podríamos decir que este dinero quizás mal habido, por lo menos si nos ponemos el punto de vista del Papa, ¿no?, de España, sí. Quizás mal habido, no tuvo un final feliz, ¿no? No, para Pedro de Mendoza y para muchas de las personas que vinieron tampoco tuvo un final feliz. Después Juan de Garay se llevó al resto de lo que quedaba en la pequeña ciudadela, la llevó a Asunción y después, años después, las trajo para la segunda fundación de Buenos Aires, ya de otras características, ¿no? Por la primera vino de España, la segunda ya tenía un carácter mucho más local, ¿no? Seguro. ¿Y qué pertrechos pudo traer de Asunción hasta acá? Es decir, ¿qué eran los elementos que puede haber traído? Usted dice, de las que trajo Pedro de Mendoza en la nave que no llegó, eran alimentos. No, de Asunción a... De Asunción, y traían elementos que se rescataron, y otros que habrán seguramente traído desde Asunción, ¿no? Sobre todo materiales de construcción, herramientas, alimentos. Bueno, vamos al puerto en el siglo XIX, 1800. Hablemos un poco de la inmigración. ¿Cómo funcionó el puerto de Buenos Aires en la inmigración? Y fue un gran portal, ¿no?, por donde ingresaron muchas personas, entre ellos nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, tíos. Hubo en una época ya del último hotel de inmigrantes, que todavía existe como edificio, y todo el complejo de edificios de la Dirección de Migraciones, hubo una verdadera política de inmigración. Los inmigrantes eran atendidos, se les registraba el equipaje, se les daba alojamiento, tenían 4 comidas diarias, se los alojaba durante una semana, 10 días.
se les daba cursos de máquinas agrícolas, tenían lavadero, tenían un banco y se les conseguía trabajo. Así que muchos de ellos de ahí partían para sus futuros lugares de trabajo. ¿Es verdad que luego cuando se hace Puerto Madero a la larga resultó un fracaso? ¿Cómo es esa historia? Sí, el Puerto Madero fue el producto de un diseño obsoleto. Eduardo Madero, que era sobrino de Francisco Madero, que era vicepresidente de Roca, Eduardo Madero era un comerciante y él insistía en tener el puerto prácticamente frente a la Casa de Gobierno. Y entró en contacto con una empresa inglesa, John Hackshaw, que hizo el diseño de un puerto, pero un diseño obsoleto. El dueño de la empresa delegó en el hijo el diseño del puerto y hizo un remedio, una especie de copia del puerto de Liverpool que ya era obsoleto, ¿no? Y ese puerto, que se inauguró el 28 de diciembre de 1898, el año de la Exposición Universal de París, de la Torre Eiffel, ese puerto funcionó durante unos 10 años. Después ya perdió vigencia porque las naves empezaron a aumentar de tamaño, ya no pasaban por los diques. Era un puerto de maniobra compleja, era dificultosa la maniobra. Había que atravesar, si se entraba por el sur, había que atravesar todos los diques para salir por el Canal del Norte, o al revés, si se entraba por el norte, había que atravesar todos los diques en sentido contrario y salir por el sur. Una consulta, la imagen del puerto antiguo de Buenos Aires, antes de Madero, es la que podemos tener desde el Parque Lezama, esa barranca que se va extendiendo. Sí, ahí estuvo quizás el primer esbozo de puerto, era un atracadero, un fondeadero, y ahí Pedro de Mendoza, que trajo en su expedición una cantidad de artesanos, entre ellos alarifes. Alarif es una palabra de origen árabe, que es alarif, maestro constructor, y traía carpinteros navales. Hizo construir un pequeño astillero, donde se construyeron 3 bergantines con los que remontaron el río Paraná, cuando lo buscaron a Yolas, ¿no? Pero ese no era un verdadero puerto, ¿no? Era un fondeadero. El puerto antiguo de Buenos Aires era el Riachuelo, es así, en época, por ejemplo, de 1810. No había puerto, había una pequeña habilitación en Ensenada de Barragán, también en la boca del Riachuelo, pero lo primero que hubo, digamos, el primer gran proyecto de cierta envergadura fueron los 3 muelles que había en la ribera del Río de la Plata. Uno que era el muelle de cargas que salía de la aduana Taylor, del portón central de la aduana, que era un edificio semicircular. Ese muelle tenía pequeñas locomotoras a vapor y grúas. Después el segundo muelle era el muelle de pasajeros, que estaba a la altura de la plaza del Correo Central, del edificio del Palacio de Correo, que ese lo proyectó Prilidiano Pueyrredón, que es muy conocido como pintor, era un gran artista, pero era ingeniero, había estudiado en Francia, en la École Polytechnique. Él proyectó y construyó ese segundo muelle. Y el tercer muelle era el muelle de las Catalinas, que estaba a la altura de la calle Viamonte, era el más largo de los 3. Ese fue obra de el que fue el fundador de Villa Urquiza, Francisco Sieber, que después fue intendente de la ciudad de Buenos Aires. Eran el muelle y los depósitos de las Catalinas, porque ahí estaba en Viamonte y... Está el convento todavía. El convento de las monjas de Santa Catalina. Viamonte y San Martín. Claro, y los depósitos eran unos depósitos muy grandes, y él era el dueño de todo eso, ¿no? Fue Ahora, viendo sus obras y sus libros que tratan mucho de historia de Hispanoamérica, Río de la Plata, Puerto, Pabellón Argentino, la Exposición Universal, energía hidroeléctrica, conocimiento y método, ética pública, etcétera, etcétera. Veo uno sobre revolución industrial. Sí. Cuénteme, dentro de la revolución industrial, ¿qué obras de ingeniería usted podría destacar? Bueno, hay varias obras muy importantes, ¿no? Los puentes que se construyeron, sobre todo en Inglaterra, los ferrocarriles. En la época de la revolución industrial, hubo un empresario famoso
que tenía obras en varias partes del mundo. Llegó a tener él solo 75.000 personas trabajando con él, ¿no? Un empresario británico. Y lo que fue para mí una obra impresionante fue el transatlántico más grande del mundo, la primera gran nave que fue el Great Eastern, el Gran Oriental. Era un buque que era 5 veces más grande que el mayor buque de esa época, ¿no? Medía 211 metros de eslora. En ese buque, en un determinado momento, viajó Julio Verne cuando estaba escribiendo su novela 20.000 leguas de viaje en submarino, y después escribió el relato novelado de su viaje, que fue Una ciudad flotante, ¿no? O sea, novela muy interesante. Realmente esa fue una obra de ingeniería formidable, ¿no? El buque era de carga. Era de pasajeros y carga. Ajá. Estaba hecho para transportar 4.000 pasajeros y casi dar la vuelta al mundo sin reabastecerse de carbón, ¿no? Pero se lo utilizó no para el tráfico, para absorber el comercio con la India, porque él solo podía transportar la carga que transportaban todos los otros buques juntos, pero los empresarios que lo explotaron lo utilizaron para los viajes a Nueva York. Estaban obsesionados con los pasajeros de primera clase. Y fue, digamos, hubo una serie de inconvenientes, de fracasos, porque era tan grande para la época que las instalaciones no eran adecuadas. Claro, no se podía. Lo tomaron la tempestad más formidable que hubo en el Atlántico, y sobrevivió. Era una fortaleza tremenda, tenía 2 cascos, uno metido dentro del otro. No tenía cuadernas, era una estructura audaz, pero hecha por ¿Qué un son las genio. cuadernas? Las cuadernas son los armazones que le sostienen las chapas del casco y le dan la forma, ¿no? Sí. Pero esas chapas eran de 1 pulgada de espesor y estaban hechas sobre moldes individuales. Fue un trabajo pero titánico, ¿no? En el astillero que estaba en Londres, en el río Támesis, en la mal llamada Isle of Dogs, Isla de los Perros, el dueño era otro ingeniero famoso, un escocés, Scott Russell, que era un hidrodinámico fantástico, ¿no? Y él en el astillero de él se construyó ese buque. Ingeniero, acudiendo a su sabiduría, es un libro abierto realmente, sí, vemos. estamos todos acá muy interesados, pero usted me contó en la previa que venía de las ciencias duras, ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería nuclear, y cómo se había ido para la historia, ¿no? Una ciencia del hombre, y me dijo a través de la historia de la ingeniería. Sí. Y yo le quiero preguntar, como un experto en la historia de la ingeniería, con alguien que conoce los distintos momentos de la ingeniería, quizás desde las primeras civilizaciones, no sé, de Babilonia, Egipto, etcétera, hasta la actualidad, ¿cuáles son para usted las obras de ingeniería más importantes que se hicieron en la historia de la humanidad? Por lo menos mencionarme algunas que a usted realmente las considere importantes. Bueno, desde ya las obras en Egipto, que fueron las pirámides, obras que se hicieron para defensa. En esa época no se distinguía entre ingeniero y arquitecto, eran todos maestros constructores. Después los griegos, que los llamaron arquitectones, ellos acuñaron ese término, que era una combinación de arquitecto, ingeniero, artesano y artista. Los griegos hicieron cosas notables, ¿no? Muy vinculadas con el arte. Ellos trabajaban en mármol. Los romanos que los sucedieron ya trabajaban, ellos inventaron el hormigón que lo revestían de mármol, ¿no? Ellos introdujeron, en realidad previo, los etruscos que dominaron Roma, introdujeron el arco de medio punto. En cambio, en Egipto y en la Mesopotamia, las aberturas se hacían con el falso arco, que era aproximando hiladas de piedras o de ladrillos, de modo de formar una abertura que tenía la forma triangular. El arco no era un arco, era un falso arco, pero era para luces pequeñas. En cambio, ya el arco de medio punto... Y los griegos tenían que tener las columnas muy cerca para claro, mantener el claro, techo. Sí, Claro. sí, hay muchos ejemplos, ¿no? Que Sí, se sí. trasladó a otras partes del mundo. Y después todas las obras que hicieron los ingenieros romanos, que hay obras fabulosas, ¿no? Desde ya los acueductos, los templos, más adelante las catedrales, los puentes. Y en el mundo actual, en el mundo moderno, ¿qué obras podría
señalar? Los Bueno, grandes edificios, hay muchos. el canal Francia-Inglaterra. ¿Qué le parece a usted que es de los más? Hubo muchas, desde ya es por citar algunos pocos ejemplos en el tiempo que disponemos, ¿no? Uno de ellos la Torre Eiffel, que fue una obra maravillosa de la Exposición de París de 1889, que mucha gente cree que es de acero y no es de acero. Pero fue muy discutida la Torre Eiffel. Sí, se la quería desmontar. Pero ¿No es de acero? No es de acero, es de hierro pudelado. El pudelado, viene de la palabra inglesa puddle o puddling, sí, es un hierro batido. Era el primer método de refinación del arrabio, que es el hierro que sale del alto horno, es el hierro de primera fusión. Entonces había que depurarlo, y eso se hacía en un horno llamado de reverbero, y el pudelador con una barra removía la masa, y entonces se iban exponiendo las impurezas que se quemaban. Y con eso se lograba un hierro que no era el acero que se utilizó, pero eso permitió hacer dos operaciones mecánicas importantes, que fue el laminado y el forjado, ¿no? Y entonces con el laminado se fabricaron los perfiles de hierro de la Torre Eiffel. Y respecto del acero, ¿es más quebradizo, menos...? No, es menos resistente. Es menos resistente, mucho más dúctil, ¿no? Pero de todos modos no es el acero, ¿no? El armazón original de la Torre Eiffel, de la Estatua de la Libertad, tampoco era de acero, sino de hierro pudelado. Y después por el año... También hecho por los franceses. Hecho por los franceses, claro. Fue la donación que hizo Francia a Estados Unidos, y en el año, alrededor del año 1985, técnicos franceses reemplazaron muchas de las barras de esa estructura que la proyectó el ingeniero Eiffel. La escultura es de Bartoldi, este escultor italiano que tenía un taller enorme, fabuloso, un taller de escultura fantástico, ¿no? Pero el armazón original lo proyectó Eiffel. Yo tengo una pregunta disruptiva. ¿Vos querías yo quería preguntarle su opinión sobre el canal de Panamá, que fue un hito en el traslado no solo entre los dos océanos, sino que además dispuso una nueva forma de construir los buques, porque no todos los que estaban vigentes podían pasar por allí. ¿Cómo vio usted esta obra, o cómo usted la califica, esta obra, y esta situación de los buques también? Bueno, fue una obra formidable, tremenda, tuvo mucha oposición. Ahí la gran figura, el gran impulsor de la construcción fue Ferdinand de Lesseps, que fue el impulsor de la construcción del canal de Suez, y ahí se equivocó, ¿no? Lo transformó la construcción del canal de Panamá en una causa nacional, y a pesar de la oposición de muchos ingenieros franceses, logró que fueran igualmente, y se quiso excavar un canal a nivel, y eso fue una obra tremenda, porque el tipo de suelo se desmoronaba. Entonces lo que excavaban se volvía a desmoronar. Muchas vidas humanas. Muchas vidas humanas. ¿Qué significa una excavación a nivel, ingeniero? Y es decir, que no hubiera desniveles. Correcto. Todo al mismo nivel. Todo al mismo nivel. Y eso fue una excavación espantosa, tremenda, ¿no? Murió la flor y nata de la ingeniería francesa. Por eso fracasó ese primer Fracasó en la etapa francesa, que duró varios años, hasta que lo tomaron los norteamericanos, que ahí... el gran impulsor fue Teodoro Roosevelt, porque él comandó un contingente en la guerra de Estados Unidos con España, ¿no? por Cuba y las Filipinas, y él debía recibir refuerzos que pidió y nunca llegaron, porque no podían llegar a tiempo. Tenía que dar vuelta al mundo directamente. Claro, entonces cuando él fue presidente fue el gran impulsor. Por eso se dividió Panamá. Panamá era una provincia de Colombia. Sí, claro. Entonces crearon ahí una revuelta Ingeniero, tenemos que ir cerrando, pero yo quería hacer una pregunta un poco disruptiva. Usted es un ingeniero mecánico, civil también un ingeniero atómico, si se quiere, pero ¿qué pasa con la mecánica ahora que viene el mundo digital? ¿Cómo es este paso de lo que antes era... energía mecánica al mundo digital? ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo lo vivió? ¿Y cómo ve el futuro de la ingeniería mecánica en un mundo manejado por computadoras?
No, yo creo que sigue vigente porque se complementan las dos. Fue una transición, tuvo una transición con el control digital de máquinas, herramientas y otros equipos, ¿no? Que fue un avance muy importante, pero toda vez que hay que hacer fuerza se necesita la mecánica, la energía mecánica, ¿no? Entonces la ingeniería mecánica sigue vigente, pero es complementada por el control de esas fuerzas que es electrónico, es digital. O sea, en el robot lo veríamos, por ejemplo, ¿no? La fuerza del robot mecánica. Es mecánica, pero controlada por en forma electrónica, digital, ¿no? Bueno, ¿y qué consejo le daría usted a gente que quiera empezar a incursionar en lo suyo, empezar a incursionar en el estudio de la ingeniería o en el estudio de estas historias específicas? ¿Cuál fue su método? ¿Cuál fue su sistema? Que lo tomen con entusiasmo, ¿no? El estudio de la ingeniería, el estudio universitario requiere concentración, dedicación, esfuerzo. No es una carrera fácil. Cualquiera de las ingenierías no son sencillas. Por eso se las llama carreras duras, ¿no? Pero cuando uno le toma el sabor, ese sabor no se lo olvida más, ¿no? Y hay una componente importantísima que es la creación, ¿no? El ingenio. Yo creo que una de los propósitos, de las funciones fundamentales de la ingeniería es el diseño. Acá normalmente se lo llamaba proyecto, pero la palabra diseño es mucho más descriptiva, mucho más abarcativa. Y ahí es donde se pone en juego toda la creatividad y el ingenio de una persona, ¿no? Y a veces no necesariamente tiene que ser un ingeniero. Ha habido cosas maravillosas que hicieron personas que tuvieron ingenio sin tener un estudio formal de la ingeniería. Pero está la vinculación ingenio-ingeniería. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Vamos cerrando, hay que comentar algo. Economía de bolsillo con Oscar Martínez. El próximo programa no se mueva de Ecomedios 1220. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Doctor, muchas gracias a todo el equipo y por esta invitación. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise.